Tener la lengua agrietada es bastante frecuente y se caracteriza por tener fisuras o surcos en el centro de la lengua y a veces por los laterales. Esto normalmente no da ningún problema de salud y no da tampoco ninguna molestia, pero en algunas ocasiones, sobre todo si las fisuras o los surcos son profundos, puede haber un acúmulo de alimentos o de restos de alimentos que den lugar a una irritación, incluso a molestias al comer o a mal aliento, que puede alterar la calidad de vida de las personas y también dar problemas de interacción social. Por eso es importante saber manejar o tratar este tipo de problemas para evitar que se produzcan y también, en el caso de que haya una causa concreta, el tratarla para poderlo solucionar. ¿Cuáles son los remedios para solucionar este problema? En general, lo que se recomienda en todos los casos es, en primer lugar, una buena hidratación, es decir, el beber agua abundante para evitar que tengas una boca seca y así se pueda producir la saliva suficiente para que se vaya limpiando la boca de residuos. Estar bien hidratados es importante para la salud de la boca y para la salud del cuerpo en general. En segundo lugar, una buena higiene bucal, es decir, limpiar los dientes con una pasta de dientes específica y con un cepillo de dientes que sea suave para evitar lesionarte la lengua o los dientes. También con unas pastas dentales específicas. Se recomienda también utilizar raspadores linguales, sobre todo cuando estas fisuras son más profundas o son más aparentes, y también hacer enjuagues con algún colutorio. En algunas ocasiones también se recomiendan los irrigadores dentales. En segundo lugar, es muy importante eliminar el tabaco y el alcohol porque son irritantes para la boca. En tercer lugar, el cuidar la alimentación, que ésta sea una alimentación saludable, variada, pero sobre todo evitar los alimentos que estén muy calientes, que sean picantes, ácidos, que sean amargos. Esto la persona ya verá qué es lo que le provoca malestar o no. Y en algunas ocasiones, si ya hay algún tipo de infección porque los restos de comida se han acumulado y han causado una infección, habrá que usar antibióticos a nivel local, o si hay una infección por hongos, pues utilizar antimicóticos, es decir, unos medicamentos que se utilizan para los hongos y que se pueden poner a nivel local, y en algunas ocasiones se utilizan analgésicos. ¿Qué remedios naturales se usan para la lengua agrietada o fisurada? Aparte de las medidas higiénicas que hemos comentado, que son fundamentales, y de la buena hidratación, si hay molestias, a veces se utiliza el gel de aloe vera, que se aplica 2 o 3 veces al día sobre la lengua, y hay que estar seguros de que procede de un fabricante que esté autorizado y que sea fiable. En segundo lugar está el aceite de coco, que también se puede aplicar 2 o 3 veces al día sobre la lengua y contribuye también a mejorar la sintomatología. También los enjuagues con bicarbonato de sodio, porque disminuyen la acidez y ayudan a que se limpie la boca. También se utiliza la miel, que se aplica también 2 o 3 veces al día, una pequeña cantidad, porque tiene propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Y después hay una serie de infusiones que se utilizan, como por ejemplo la infusión de jengibre, infusiones de ajo, también infusiones de menta y de otras plantas medicinales que tienen efectos relajantes, que también muchas de estas tienen efectos antiinflamatorios y antisépticos y ayudan a que disminuyan los síntomas que puedan ir asociados de irritación de esta lengua fisurada o agrietada. Después también están los suplementos de vitaminas y minerales. Normalmente son suplementos de hierro, de vitamina B12 o de ácido fólico, porque a veces pueden ser las causas. Pero en estos casos lo recomendable es que haya una supervisión por parte del médico o del odontólogo para estar seguros de cuál es la causa. ¿Cuáles son las soluciones según las causas? Esto es importante porque, aparte de las medidas generales que siempre se aplican de higiene, es importante también el determinar si hay algún tipo de causa para ir a atacar a la causa y solucionar el problema. ¿Cuáles son? En primer lugar, el envejecimiento, es decir, conforme avanza la edad es más probable que aparezcan surcos en la lengua, y aquí poco podemos hacer, aparte de las medidas de higiene y de medidas de estilo de vida saludable en general. En segundo lugar, puede haber factores genéticos, y estamos en lo mismo. Hay familias en las que hay predisposición a tener con mayor frecuencia una lengua fisurada, entonces dependerá del nivel de problemas que les dé. Después puede haber factores genéticos como el síndrome de Down o el síndrome de Merkerson-Rosenthal, que es un problema neurológico con parálisis de facial, de repetición, que vienen una y otra vez. También puede haber edemas en la zona de la boca o de la cara,
y muchas veces va asociado también a fisuras en la lengua. En este caso se suele dar antes de los 20 años, en la infancia, la adolescencia. Habrá que hacer el tratamiento específico y también las medidas de higiene. Después ya puede haber problemas o enfermedades o situaciones en las que se dé con más frecuencia esto, como por ejemplo el bruxismo, que es el apretar y el rechinar de dientes. Estas personas se pueden hacer lesiones en los dientes y dañarlos, pero también pueden tener lesiones en la lengua y hacer una lengua fisurada. Por eso habrá que hacer el tratamiento correspondiente con el odontólogo o el cirujano maxilofacial. Después hay enfermedades como el síndrome de Sjögren, en el que hay una boca seca, ojos secos, y la boca seca predispone a que pueda haber problemas de infecciones en esta boca y que pueda haber una lengua fisurada. Entonces habrá que hacer el tratamiento específico de la enfermedad. También los problemas de reflujo gastroesofágico predisponen a eso, los problemas de diabetes, también enfermedades de la piel, como por ejemplo la psoriasis o el líquen plano, que pueden ir con lesiones en la boca, y los déficits o carencias de algunas vitaminas y minerales, sobre todo la de vitamina B12, la del ácido fólico y también del hierro, que muchas veces también se podrían asociar a anemia. Aquí habrá que hacer la suplementación adecuada para recuperarse de este problema y de forma indirecta se recuperarán también del problema en la lengua. Después podemos encontrarnos alergias a alimentos o a medicamentos que pueden dar problemas también de lengua fisurada, entre otras cosas. Aquí lo que habrá que hacer es eliminar este tipo de alimentos o este tipo de medicamentos en estas personas. Después, el tabaquismo también predispone a estos problemas, también el consumo de bebidas alcohólicas y otros hábitos de alimentación, como por ejemplo el comer comidas picantes, amargas, ácidas, que sean irritantes o comidas muy calientes, que esto ya hemos dicho que eran situaciones que podrían causar esto, y lo que se recomienda es evitar estos tipos de alimentos y por supuesto eliminar el tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas. Después también tenemos los problemas de estrés crónico o de ansiedad, que esto puede asociarse a síntomas de boca seca, entre otros síntomas y signos, y esto predispone también a poder tener lesiones en la lengua. Entonces habrá que tratar de forma adecuada este tipo de problema, aparte de las medidas de higiene que hemos comentado. Y después también puede ser que haya personas que no tienen higiene bucal y uno de sus problemas sea la lengua fisurada o que tengan lesiones en los dientes, y aquí lo que habrá que insistir en esta higiene bucal. Es lo mismo que la lengua geográfica. Esto es una pregunta que se hace con frecuencia, pero la lengua fisurada y la lengua geográfica son diferentes. En el caso de la lengua geográfica, lo que hay es como unas lesiones redondeadas, lisas, enrojecidas, con los bordes blancos. Se llama también glositis migratoria porque aparenta como si fuera una inflamación de la lengua, y con el paso del tiempo estas lesiones redondeadas pueden cambiar de sitio. Normalmente esto no da ningún tipo de síntoma y no tiene un tratamiento determinado. En el caso de que hubiera síntomas, por supuesto, las medidas de higiene que hemos comentado anteriormente, y a veces se aplican pequeños tratamientos con corticoides. En el caso de lo que hemos dicho de lesiones en la piel, que como por ejemplo la psoriasis o el líquen plano, a veces pueden dar también lesiones en la zona de la lengua y de la boca, y en algunas ocasiones puede haber algunas fisuras, pero no son exactamente lo mismo que la lengua fisurada propiamente dicha. Y después hay otras. Y después está la lengua fresa, que se da sobre todo en la escarlatina y también en una situación que se llama síndrome Kawasaki, y aquí lo que habrá que hacer es tratar el problema que lo provoca. Y en este caso no es una lengua fisurada, sino que sería una lengua rojiza que tiene como unos pequeños bultitos como si fueran semillas y se asemeja al aspecto externo que tiene una fresa. Lo importante es saber que la lengua agrietada o fisurada no es ningún problema importante para la salud en la mayor parte de los casos, y que es fundamental una buena higiene bucal y una buena hidratación, y en el caso de que hubiera alguna causa, el tratarla. Te recomiendo que te suscribas a mi newsletter sobre temas de salud, que es un boletín en el que iré compartiendo consejos y recomendaciones, y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.